Historias sobre los duendes. Esta historia nos la manda el buen Alex. Hace unos años, cuando yo aún era niño en la tierra del Balcón de las Huastecas, que es donde vivía, en el año 1995, en casa de mis abuelitos, los visitamos mis primos y yo, mi primo Juan y mi prima Irma. Mas yo, Alex, nuestros papás nos dejaban el fin de semana para que no pasaran días solos mis abuelos. Aparte de que nosotros nos distraíamos visitándolos. Tengo un tío llamado Juan. Él trabajaba en Comisión Federal. Pero él, aparte de este trabajo, él era muy bueno rotulando. En pocas palabras, hace letreros de anuncios a domicilio, más que nada en locales, entre otras cosas. Sabemos que usa pinturas de aceite y si uno sabe a cierta edad que si te manchas las manos de pintura no se te quita con agua ni con jabón, sino con thinner y estopa. Una tarde de ese año llegó mi tío Juan por la tarde para agarrar sus pinturas y brochas para ir a pintar, pero notando la pared que había una mano pequeña de un niño de edad aproximada de 4 años, pero esa mano solo tenía 4 dedos. El dedo pulgar, el medio, anular y meñique. Más bien el dedo índice no lo tenía. Mi tío Juan entra enfadado, enojado y nos dice que quién de nosotros 3 había agarrado sus pinturas y nos llevó a la parte donde tenía sus cosas. Mi abuelita nos revisó las manos a cada uno para medir con la pared y ni una mano, ninguna mano concordaba. Notando él después que le hacía falta el dedo índice a la mano manchada y marcada en la pared. Después de eso nos observó y nuestras manos estaban totalmente limpias. Eso notó mi tío Juan. Después, sacado mucho de onda y que nunca en su niñez y juventud había experimentado algo similar, mi abuelita se quedó callada, con mirada de que ella había visto o experimentado algo. Era evidente que jamás lo contó, pero se notaba que ella había visto algo similar. Nosotros, mis primos, que ya eran 3 o 2 años mayor que yo, dijeron que eran duendes. Yo no sabía nada de eso. Años después, 3 o 4 años adelante, fuimos de vacaciones a Cerro Azul, Veracruz, a visitar unos tíos, yo, mi primo Juan, que nos decían que parecíamos gemelos, ya que en verdad casi éramos idénticos a simple vista. Siempre estábamos juntos en la parte de atrás del patio de mi tío, en un arbolito de naranjo o mandarina. Yo y mi primo Juan notamos que andaban 2 personitas, como de 40 o 50 centímetros de altura. Notamos que subieron el árbol de naranjo o mandarina, pero el último se resbaló al subir. Yo y mi primo Juan lo notamos. Estaban tan cerca y estábamos cerca de ahí que nos espantó y nos metimos a decirle a mis tíos. Pero como siempre, a los niños nunca les creen nada. El dicho es que a los niños y a las personas que toman mucho, se dice que siempre ellos cuentan la verdad. Bueno, solo nos tomaron como si estuviéramos mal de nuestras cabezas y como dicen los papás, déjenlos, están jugando. En el año 2007, a mitad de año, en el trabajo de mi papá, que es un centro de reparación de calzado, yo ya tenía 26 o 27 años y mi papá teníamos a 2 jovencitos que eran nuestros ayudantes y nos colaboraban a hacer pequeñas labores. En ese entonces, uno de ellos era de 9 y otro de 11. Ellos vivían en el mero cerro, en lo más alto del Balcón de las Huastecas, que es la tierra donde yo nací. Un día común llegaron espantados, pálidos, blancos y con la respiración agitada, desesperados, intentando contar lo que habían visto y vivido hace unos minutos atrás de ese día. Venían a trabajar, pero como madrugaban, ya que su mamá trabajaba temprano, ellos se quedaban al último por salir de la casa. Atrás de su casa, cuentan ellos, había un área verde muy grande, pero muy grande, donde podías notar
más de 2 campos de fútbol. Había maleza entre los árboles y arroyitos donde corría agua de manantial. Ellos fueron a lavarse la cara, nos contaron, y dijeron que al estar jugando, ya que aún era muy temprano, aún les faltaba para la hora de entrada hacia nuestro trabajo. Bueno, llegaron a nuestro trabajo, mi papá y yo, les dijimos, ¿qué tienen? ¿Por qué vienen así? ¿Qué había pasado? Y el más grande nos contó que habían ido al área verde y allá habían visto un señor. Esta parte de la historia es muy interesante porque ellos vieron a una persona de apariencia de señor, pero pequeño, muy pequeño, como entre 50 o 70 centímetros, arrugado del rostro, muy feo, decían ellos, con ropa que muy apenas tapaba su cuerpo. Nos contaron que el duende los persiguió por un momento. Ellos asustados decían que el duende caminaba muy lento, mas ellos corrieron a perderlo y él venía detrás de ellos caminando lento y persiguiendo. Notaron que sus ojos eran como los de un gato. Andaba descalzo. Yo a Alex le pregunté que cuántos dedos tenía en la mano. Yo sin haberle contado nunca lo que había vivido en 1995. Cuando le pregunté sobre cuántos dedos tenía en la mano, el jovencito de 11 años me respondió asustado y sorprendido que solo tenía 4 dedos, que le hacía falta un dedo, y el niño se escondió un dedo y me mostró y noté que faltaba el dedo índice. Nos seguían contando que solo se fue por ahí y se perdió entre la maleza. Jamás fueron a caminar ni a jugar a ese lugar. Terrible historia de una persecución. En el 2006, una amiga de mi mamá, joven y con todo respeto, ella era robusta. Era una noche de ese año que regresaban de una fiesta de amigos. Regresaban por donde siempre pasaban para ir a su casa y áreas verdes. Había escaleras para llegar a su domicilio en una parte donde no alcanzaba la luz del poste, ya que solo era uno por donde pasaban y no había más iluminación. Comenta ella que sintió como alguien metió entre sus pies algo para que se cayera. Ella cayó de frente, golpeándose con el suelo su estómago. Sintió una mano pequeña que la sujetó y la arrastró 5 metros sin dificultad. Era un duende que la arrastraba bajo unas piedras donde solo el duende cabía, mas ella no. Notando que no entraba y ella gritando, el duende la dejó. Estaba aterrorizada. Me di cuenta que ellos existen y son reales. Yo los vi y viví esa evidencia y creo que sí son reales. En 2019, en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, una clienta, dueña de un gimnasio de damas, atendía su gimnasio como otros días anteriores. En ese entonces, uno de sus hijos era ya un bebé de 9 meses, al cual le pagaban a una joven para trabajar en casa, las labores domésticas y para atender al bebé que tenía 9 meses. Cuando la mamá se ocupaba en el gimnasio, en el primer piso de su casa y en el segundo piso, vivía ella una mañana. Su empleada gritó fuerte, llena de terror, y llorando en una esquina del departamento donde estaba la cuna del bebé. En esa área gritaba sin parar. Mi clienta nos cuenta que gritaba, que lo dejaran. Subió corriendo mi clienta a ver qué sucedía y encontró a la empleada abrazando al bebé, protegiéndolo de todo. Ya la mamá del bebé le preguntó qué sucedía y con lágrimas en el rostro, llena de terror, contó que ella hacía su labor como un día cualquiera, pero al entrar al departamento del bebé estaban 6 personitas, más bien eran duendes, alrededor de la cuna, como haciéndole gestos raros al bebé que se encontraba acostado. Lo estaban molestando, el bebé estaba llorando. Cuando escuchó la empleada que el bebé lloraba, ella se apresuró a verlo y cuando entró al departamento los vio. 6 duendes al momento se desvanecieron. La empleada gritó y tomó al bebé en brazos. Eso contó mi clienta, ya una señora. Me contó eso, que ellos los duendes sí existen y que pueden ser malos o juguetones.
los vi y sí son reales. Y si tienes esa facilidad de mirarlos, podrás notar que algunos se hacen invisibles, entre otras cosas. Y estas son muchas historias sobre duendes. Agradecemos al buen Alex y creemos que estas historias merecen un like y que las compartas a quien más tú le tengas confianza sobre el contenido de terror, porque los duendes existen o no. ¿Qué te puedes tú preguntar sobre la existencia en esto donde la ciencia no tiene una explicación? ¿Qué cosas tan interesantes podemos pensar? ¿Qué terrorífico podría ser encontrarse frente a frente con un hombrecillo de cara arrugada y con ojos de gato que no tiene todos los dedos de su mano? ¿Tú qué piensas de estas historias? Coméntanos debajo en los comentarios qué te parece y si has tenido algún encuentro cercano con algún hombrecillo, con algún duende o con algún niño de apariencia no tan normal. Estas historias sin duda son interesantes, pero tú tienes la última palabra y pertenecen a las historias de las lenguas muertas.